capítulo Galatas 3, versículo 28 al 29. ¿Alguien nos puede leer, por favor? Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ajá. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Entonces nosotros también entramos en las promesas de Abraham. Amén. Amén. Eso obviamente es otro estudio profundo, pero entonces dice, ya no hay ni judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Ahora ahí no está diciendo que no existe varón ni mujer, que ya no existe el dominio del hombre sobre la mujer. La mujer fue creada no de la cabeza, ¿no? Para que tenga dominio sobre el hombre, o el hombre tenga dominio sobre ella. Tampoco la mujer fue creada de los pies, para que fuese pisoteada. La mujer fue creada del costado para estar lado a lado, mi compañera idónea, y seguir adelante. Amén. Amén. Entonces él abole ese estigma que siempre han tenido. Estamos hablando de años y años, porque a veces hay grupos que dicen que nosotros como cristianos somos machistas. La palabra no dice ninguna forma de escritura, aunque hay malinterpretaciones que la usan en contra. Eso es indiscutible, pero no significa que la palabra lo dice, sino hay malas interpretaciones que usan escrituras los maridos, usándolas en contra de las mujeres para que sean sujetas a ellos. Pero también ese es otro estudio muy profundo, sí. Y creo que el hermano Felipe va a tocar en esos puntos. Ese ya no lo dio. Seguimos adelante. Entonces, versículo 12. Otra vez, entonces él enfatiza, bueno, ya te di el contraste de la vida antigua, del hombre viejo, qué es lo que tienes que hacer, y bueno, ahora qué es lo que vas a hacer, porque es importante que nosotros, aquí tenemos un mapa, pero nadie lee, aquí tenemos el mapa de la Biblia, pero no la estudiamos lo suficiente, no la leemos lo suficiente, no escudriñamos las escrituras, las cosas que nos dice el Señor, las cosas que son pertenecientes a nosotros como herederos de las promesas de Abraham. Y entonces él dice, versículos, vestidos pues como escogidos de Dios. Yo tengo que reflejar un cambio, una transformación, que Cristo es mi Señor y mi Salvador. Yo tengo que reflejar que Cristo mora en mí, por mis acciones, por lo que digo, cómo vivo. Entonces, cuando dice, seamos santos y amados. O sea, al fin es peculiar. Nosotros no tenemos que morir para que nos llamen que somos santos. Nosotros somos santos aquí porque somos santificados a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tú eres santo, porque Él, su santificación nos hace santos. Entonces también nos llama y amados de extrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de longanimidad, soportándonos unos a vosotros. Entonces ahí están las guías, cómo nosotros debemos de actuar, cómo debemos de ser. Tenemos que estar llenos del amor de Dios. Tenemos que tener misericordia como Él tuvo misericordia con nosotros. Tenemos que ser bondadosos. Si no has aprendido a ser bondadoso, empieza a dar para que veas cómo rápido te cambia tu vida cuando empiezas a dar sin nada y sin esperar nada en retorno. Porque hay gente que dice, sí, yo te doy, pero a mí me va a rascar la espalda. No. Da sin esperar nada en retorno y verás cómo tu vida va a transformar.
va a ser transformada. ¿Por qué? Porque estás practicando las funciones del nuevo hombre. Amén. Llena de benignidad, de humildad, porque hay que ser humilde como nuestro Señor nos enseñó, de mansedumbre, no ser volado, y de longanimidad. Versículo 13, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a los otros, y si alguno tiene queja con otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Esto es bastante difícil para algunos, el perdonar. Hace muchos años escribí un artículo y lo publiqué, y es más, hice una conferencia en Venezuela y se llamaba ¿cuál es el asesino número 1 en el mundo hoy en día? El rencor. ¿Cuál es el asesino número 1 en el mundo hoy en día? Yo tengo pruebas. No se lo imaginan. La falta de perdón. No perdonar. La gente se está muriendo por dentro por no perdonar. Hace varios años, en la ciudad de Monroe, me tropecé con una... ya hace muchos años había plantado una iglesia por aquí cerca, y una de las señoras que iba en el grupo me trajo esta señora que el marido la había rompeado, y por muchos años. Entonces ella finalmente lo dejó, y hablando con ella, y yo le pregunté, pues estaba bien mal, la había dejado con una niña de 12 años y se había ido. Entonces ella me dijo, mira, tú, y ella dijo que ella era cristiana, y le, ¿tú has perdonado a tu marido? Y dice, sí, yo lo perdoné. Entonces yo le pregunté, cuéntame, ¿tú has tenido sueños? Sí, yo tengo unos sueños horribles, que a cada rato ¿cómo se dice? Los tengo, y luego otra vez me vienen y otra vez me vienen. Y dice, cuéntame tus sueños. Y me dice, bueno, yo me veo en un ring de boxeo trompeando a mi marido. Entonces yo le dije, el mismo sueño te está diciendo que tú no has perdonado a tu marido. Y se quedó así. Ella se arrepiente, reconoce que es verdad, no lo había perdonado de corazón, y esa señora fue librada, porque pudo experimentar lo que verdaderamente, no solamente el perdón de Dios, porque Dios le perdonó, pero que finalmente pudo perdonar a su amigo. Pastor Oscar, Dígame. permite hacer un comentario sobre ahorita que dice usted sobre el perdón. Nosotros venimos de una religión, nosotros, mi esposa y yo, donde nos hacían hacer oraciones, pero nada más las repetíamos por cumplir, por cumplir. Pero nosotros al hacer la oración nunca poníamos la atención en lo que dice, por ejemplo, el Padre Nuestro, que nosotros le pedimos a Dios que nos perdone, pero nosotros estábamos equivocados porque no perdonábamos a nosotros los que nos hacían daño. Y lo que trato de decirle es que muchísima gente está pensando que el repetir una oración cree que es lo que lo salva a uno. Correcto. Y en realidad uno solo se engaña. Correcto. ¿Está bien? Bien, lo que pasa es que lo siguiente, cuando se habla del perdón de los pecados, nosotros los analizamos.
En la Biblia no te habla específicamente qué pecados. Si empiezas a enumerar los pecados serían muchísimos. Pero cada uno de ustedes, cada uno de nosotros sabemos que hemos pecado. Entonces lo que tienes que confesar es el pecado que tú has hecho. No generalizarlo o globalizarlo, sino ser específico. Cuando uno empieza a confesar tus pecados personalmente, lo que tú has hecho, tu vida va a cambiar. Sí, o sea, sabemos que hay muchas doctrinas, así como tú, lo que viviste, que no compaginan, pero lo más importante es que yo lo haga. Porque ellos no me van a salvar, ellos no me van a ayudar, yo tengo que hacerlo. Y cuando yo confeso los pecados delante de Cristo Jesús, por nombre y apellido, no que va, Señor, perdóname mis pecados. Dios te está diciendo, ¿cuál es el pecado? Aunque Él ya lo sabe, tienes que nombrarlo. Sí. Tienes que sacarlo. Tienes que sacarlos del closet. Sí. Amén. Pastor, Diga. y a mí todavía no me queda claro cuando muchas veces dicen que cuando se perdona, pues se perdona teniendo la gracia de Dios, el amor de Dios y la sinceridad de uno hacia el otro. Y escucho mucho esa frase que dicen, yo perdono, pero no olvido. Entonces, o sea, tal vez digo, bueno, inclusive esa frase, hasta yo la podría utilizar cuando necesito. Ajá. Sí, pero claro. No, pero como que algo no me cuadra de que si perdono, pues también tengo que olvidar todas las ofensas. Ajá. Correcto. Mira, esa declaración primero no es bíblica. No. Esa declaración te ata, ¿verdad? Te pone una curita. Yo perdono, pero no olvido. Es difícil de olvidar, indiscutiblemente, pero por eso Jesús, cuando hablaba del perdón, le decía, perdona a tus enemigos. Ajá. ¿Por qué Jesús nos enseña ese perdona a tus enemigos? Porque si no lo has perdonado, así esté en China, ese enemigo, que tal vez ni se acuerda de lo que te hizo, te controla. Te controla. Por el resentimiento que tienes, aunque tú declaras que lo perdonaste, pero todavía no te olvidas. Hay cosas que no se olvidan. Jesús nos habla claramente en la palabra que Él nos perdona y esos pecados han sido removidos desde el este al oeste. Él tiene la capacidad de perdonar, pero todo depende de cómo queremos nosotros alimentar ese olvido y la forma como podemos reconocer que hemos perdonado es que cuando nos recordamos de ese incidente o de esa violación, ¿verdad? Nos viene a la mente, si nos recordamos de ese incidente y alimentamos el resentimiento o el rencor. ¿Entiendes? Si lo alimentamos, entonces en realidad no debemos perdonar. Pero si continuamente lo perdonamos por lo que hizo, por eso Jesús cuando estaba en la cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hicieron. De hecho, yo odié a una persona, le comentaba a alguien esta semana, cuando yo odié a una persona, yo quería matar a una persona, literalmente, es algo yo pensaba que un día que yo crecía iba a hacerlo. Cuando Jesús vino a mi corazón, yo estaba leyendo una noche la Biblia y estaba leyendo el Padre Nuestro, que está en Mateo 6, y Jesús dice esto. Él termina de dar el Padre Nuestro y él dice en el versículo 14 de Mateo 6, porque si perdonan a otros sus ofensas o sus pecados, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero
si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Yo me acuerdo que le dije a Dios, Señor, ¿estás diciendo que si yo no perdono a esta persona, tú no me vas a perdonar? Me dijo, sí. Y eso quiere decir. Y le digo, pero entonces quiere decir que no puedo entrar al cielo. Me dijo, sí. Si tú no puedes perdonarla, yo no te puedo perdonar a ti. Y creo que una de las cuestiones acá en el medio es, en el caso que estaba diciendo, ¿cómo que tú no? Javier. El caso de lo que Javier estaba diciendo, es si nosotros no tenemos la capacidad de perdonar a otros, entonces, en el caso Dios me abrió los ojos para que pueda entender sobre el perdón, sobre todo, de que si yo espero, ¿no es cierto? Si mi pretensión es de que Dios me perdone todos mis pecados, mi pretensión es de que Dios se olvide de todos mis pecados, porque si Él se acuerda de mis pecados, quiere decir que no me perdonó de todos mis pecados, por lo tanto no puedo entrar al cielo. Si Dios no puede eliminar todos mis pecados, quiere decir que hay todavía una falta. Y eso es lo que yo les decía los otros días. El testamento, eso es lo que Pablo nos instruye. El testamento que el diablo tiene en contra nuestro, por eso es que él nos puede acusar, son los pecados. El testamento son los pecados. Pero si los pecados fueron clavados en la cruz, que es lo que Pablo dice, que eso fue lo que sucedió, que Jesucristo en la cruz clavó ese testamento, toda la lista de todos esos pecados, una vez y para siempre. Bueno, eso es lo que eso es lo que Jesús ahora está esperando de nosotros, que actuemos de la misma manera. Que cuando le perdonamos a alguien, lo hagamos de corazón. Y que no le voy a volver a decir a esa persona, no, pero es que tú ya me hiciste eso a mí. Bueno, sí, está bien, pero ¿me perdonaste eso o no me perdonaste eso? Y si me volví a equivocar, te pido perdón. Y es ahí donde entra de nuevo la pregunta de Pedro. Yo no sé si Pedro se estaba acordando de su esposa o no, pero es interesante que Pedro le dice, Señor, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Son 7 suficientes? Y Jesús le dijo, no te digo 7, te digo 7 veces 70. O sea, ¿cuánto son 490 veces en un día que le tengo que perdonar a la persona? ¿Por qué? Porque se va a acordar a ese ciclo hasta que realmente se corta. Y es interesante. Pero hay que tener mucho cuidado con guardar el rencor, no perdonar, porque si quieres ser libre, entonces tienes que soltar. Amén. Lo que tienes en la mano. Amén. Amén. Interesante. Repitiendo otra vez el versículo 13, dice, soportándolos unos a los otros, imagínense, soportándonos y perdonándonos unos a los otros, si algo tiene queja con otros, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, versículo 14, vestidos de amor, que es el vínculo de la perfección. Yo siempre trato de explicar que a veces el amor en español dice que no hay una real definición, y tampoco en inglés, porque en inglés tú dices I love you and I love my dog. O I love Pepsi. My car. O I love my car. No hay diferenciación. En español hay un poco más de diferenciación, pero en el griego hay alguien que definió la palabra amor. Y hay 4 tipos de amor. El primero es el afecto. En griego es la palabra storge, creo que se pronuncia así. No quiero tratar de impresionar a nadie, que yo no hablo griego, hablo varios lenguas, pero no griego. Storge es el cariño familiar. El segundo es fila o fileo, es el amor entre las amistades.
También es el amor condicional. Yo te amo si tú me amas. Yo te amo si tú tienes dinero, pero al momento que dejes de ganar dinero, el amor fileo es el amor de la amistad. El tercero es el ero, que es el amor pasional. Eros, que es el amor pasional. Y el cuarto es el amor agape, o agapeo, agape. Ese es el amor perfecto de Dios. Ese es el amor que Dios quiere que nosotros nos amemos los unos a los otros. El amor agape de Dios no tiene condiciones, incondicional. Dios nos amó tal y cual como nosotros somos. Y a veces nosotros no nos aceptamos a nosotros mismos porque no eres como yo quiero que tú seas. El amor, el agape perfecto de Dios es el amor que no tiene condiciones, y ese es el vínculo de la perfección. El amor que se está refiriendo aquí, el agape, el amor perfecto de Dios, que no solamente que lo recibamos de Él, cuando recibimos el amor de Dios, entonces me da a mí, yo aprendo a amarte. Como Él me amó, Él me aceptó como yo soy. Gracias a Dios que no me va a dejar como yo era, porque Él me va a renovar y me va a transformar. Pero es el amor perfecto lo que nos ayuda y nos cambia, y nos tenemos que vestir del amor de Dios todos los días. Tienes que escoger amar a Dios sobre todas las cosas, amar a tu prójimo como a ti mismo. También te tienes que incluir ahí. Porque yo amo a todo el mundo, pero entonces hay personas que no se aman a sí mismos.